Pues bienvenidas y bienvenidos, maestros y maestras. Pues es un gusto poderles saludar, poder de nuevo estar aquí con ustedes acompañándoles. Pues en lo que van ingresando, pues ya les voy dando acceso. Muy buen día, maestro Germán. La verdad nos tocó una materia bien bonita, que es psicología de la familia. Em, Si ya tuvieron chance y ya revisaron esta parte del material que les pude compartir, pues podrá darse cuenta que psicología de la familia es un aspecto importante para comprender en la construcción de todo esto que tiene que ver con la orientación educativa, ¿no? Entonces, siento yo que va a ser una materia no tan tediosita, pero que sí va a dejar muchos puntos de acción para poder ir retomándolos, ¿no? Que es algo que va generando un aspecto transversal para poder trabajar contra esta parte de los problemas dentro de la función educativa y demás, ¿no? Entonces, son aspectos que nos van a ir llenando y nos van a ir nutriendo mucho acerca de la construcción de la familia, ¿no? Entonces, sí es algo que vamos a ir retomando, es algo que vamos a ir empatando y demás para poder ir pues, manejando y nivelando todo esto dentro del tema de la orientación educativa. Bueno, como indicaciones pues, prácticas, pues nos conectamos los días sábados a las 9:30. Ok, con dos sesiones paulatinas de 40 minutos. Y vamos a tener un proceso de receso en esta siguiente semana por los días festivos, ¿no? Entonces, nos vamos a ver de aquí a 2 semanas hasta el 23 de septiembre, ¿ok? Y en el transcurso de este tiempo, igual si les surge alguna duda, algún comentario o alguna otra cosa que quieran comentar y hacer extensivo, pues con mucho gusto quedo a sus atentas indicaciones, ¿ok? Entonces, dicho y hecho, pues vamos a iniciar con la materia en psicología de la familia, ¿ok? Em, Relativamente para poder preestablecer esta parte de una perspectiva fundamentada dentro de la familia, entra algo que simbólicamente ha tenido mucho argumento hasta el día de hoy. Anteriormente, hablando dentro de una epistemología sociocultural, un proceso de un filtro a través del cual se han seguido tradiciones y todo esto en construcción de valores y demás, para comprender un poquito acerca de la familia, se tiene que ir preestableciendo cada uno de estos aspectos también que han sido muy generalizados, ¿no? Entonces, a raíz de esto vamos a ir comprendiendo pues prácticamente a través del tiempo cómo ha influenciado la base evolutiva de la familia, ¿ok? Y cómo ha generado aspectos también bien transformadores dentro de lo que podemos observar hasta el día de hoy, ¿no? Es bien curioso, ¿saben por qué? Porque hasta el día de hoy se mantiene una tipología, más adelante vamos a estar viendo esta parte de la tipología de la familia, pero hasta el día de hoy se mantiene comúnmente dentro de la sociedad un tipo de familia nuclear, ¿no? Que ya está en construcción de ya sea pareja, hombre, pareja mujer y un hijo, ¿no? Como mucho. Y la familia tradicional, creo que casi la mayoría de ustedes comparte esto conmigo, en la función familiar de un servidor, pues somos una familia tradicional extensiva, ¿no? En donde somos muchos hermanos, es mamá y papá, los abuelos y demás, ¿no? Entonces, es algo bien curioso y cómo ha transformado todo esto en una construcción sociocultural, ¿ok? Entonces, vamos a ir retomando este marco introductorio desde una perspectiva dentro de la epistemología de la familia para poder comprender prácticamente lo que va abonando la psicología dentro de una construcción familiar y cómo la sociedad y la familia se van influenciando mutuamente en el cual pues cada una de estas condicionantes se van preestableciendo, ¿no? Y también cómo el comportamiento también se va generando mediante un núcleo básico acerca de cómo le damos su mantenimiento
vamos reestructurando, de cómo lo vamos formulando y cómo podemos ir produciendo un intercambio. Bueno, yo lo que decía hace rato, es un intercambio intergeneracional, ¿no? En el cual vamos iniciando una indagación desde una buena perspectiva y cómo esto va evolucionando, cómo le damos flexibilidad a la nueva generación y cómo esto también nos genera valores diferentes, nos genera nuevas exigencias, ¿no? Y dentro de un término también que es bien humanista, es la comprensión y la aceptación de acuerdo a la historia. ¿Ok? Entonces, todo esto es importante para también ir procesándolo. Es como que muy curioso también ir viendo cómo se va generando mucha apertura acerca de la comprensión familiar, cómo dentro de una cuestión también básica podemos dar pues mucha apertura también a cada una de estas partes y dentro del proceso de intervención cómo podemos también potencializar la comprensión familiar. Ahorita que ya habla, ¿eh? Muy buenos días, maestra Blanca. Vamos a silenciar porque ya quedó. Entonces, esto es lo que vamos a ir argumentando hasta el día de hoy. Vamos a ir viendo todo este proceso también que es bien importante en cómo vamos contribuyendo dentro de la búsqueda, cómo vamos generando aperturas evidenciales, ¿no? Y como tal, vamos a ir teniendo también una apertura. Algo que también comento mucho dentro de esta primera sesión es cómo vamos cambiando debido a todas esas transformaciones y cómo damos un cambio funcional hacia las etapas que se van relacionando directamente con la construcción familiar y cómo ha tenido como que una funcionalidad hasta el día de hoy, ¿no? Algo que es bien importante también dentro de la psicología de la familia es cómo se va anclando todo desde una epistemología. Anteriormente todo esto era muy potencializado. Tal vez retomemos algo que se conoce como género, ¿okay? Esta parte de los estereotipos generales del género en una contribución hacia el patriarcado y pues la potencialización que anteriormente tenía algo que es el matriarcado, ¿no? eh, Nos originábamos dentro de una funcionalidad en donde la mujer anteriormente, dentro de la construcción familiar, tenía mucha validez, tenía mucha potencia, porque ella se encargaba de criar y de poder crecer a los hijos, ¿no? Entonces, esta funcionalidad dentro de la epistemología se fue generando en una potencia bien grande, ¿no? ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Pues prácticamente los hombres pudieron ir quitándole esa prioridad a la mujer y generar como que una cuestión más cosificada, porque el hombre como trabajaba, como veía, el hombre cuidaba la casa y se generaban como que estos roles, ¿no? Entonces, a través del tiempo, la paternidad de los hijos era como que una parte más anclada, bueno, la paternidad era más anclada para la mamá y con el padre, pues no tanto, solo era como un centro de autoridad, en una secuencia en el cual esto era pues muy unificado a un sistema matriarcal, ¿no? Todo esto se fue reduciendo en una construcción por base a la solidez del hombre, ¿no? Entonces, como esto se fue como que procesando, el padre era el jefe de la familia, el padre era el que producía, esto le empezó a dar como que una potencialización a un sistema de posesión al hombre, ¿no? Y por lo tanto, desde la antigüedad inclusive pasaba que el hombre era quien podía tener una secuencia de mujeres a su alrededor y poder ir procreando y teniendo hijos dentro de una estructura pues muy así clasificada y demás, ¿no? Y dentro de esta primera introducción también vamos a ir viendo todo esto dentro de la base evolutiva. Engels en esta parte nos decía que la familia es un elemento que prácticamente permanece en una estabilidad, pero también va generando también una transformación a medida en la cual se va adaptando a la sociedad evolutiva, ¿no? Y sostiene que prácticamente tenemos una serie de estructuras familiares, ¿no?
Tradicionalmente y dentro de los inicios de la familia, en la conceptualización de la familia, existían las familias consanguíneas, ¿no? En donde se iban clasificando prácticamente por generaciones, por ascendencias y descendencias, ¿no? Entonces eran de padres y los hijos, y pues prácticamente se formaban relaciones de pareja. Las familias o las estructuras consanguíneas tenían un margen de lineamiento genético, ¿no? Eh, Cada una de estas estructuras, pues anteriormente se van desarrollando a través del tiempo, y es lo que también va estableciendo hasta el día de hoy, pero con una diferenciación un poquito más observacional. Estaba la familia una lúa también, que esta era un proceso de organización familiar en el cual se excluían a los padres y a los hijos de una forma de relación de pareja. ¿Qué quería decir esto? Que prácticamente no tenían relaciones sexuales entre ellos, y que pues posteriormente también todo esto se fue diversificando con el tema dentro de las libidos, dentro de la construcción familiar y demás, ¿no? Todo esto también fue generando una parte dentro de la estructura Punalúa a un grupo en el cual se podían unir con hermanas de otras familias, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, algo que ha generado mucho esta parte dentro de la construcción familiar sería como el ciclo también de reproducción, y cómo se fue generando todo esto dentro de la construcción bien sistematizada. Estaba la estructura también monogámica, que era una característica inclusive dentro de la modernidad, en el cual había un dominio dentro del hombre, y él tenía una expresión sobre ir procreando hijos, y tenía una calidad de herederos directos, ¿no? Que es lo que tradicionalmente también se potencializaba mucho hace pues unos 20, 30 años, que era una construcción dentro del patrimonio familiar, ¿no? E inclusive la epistemología dentro de las cuestiones de estructuras monogámicas está todo esto que creo que tiene mucha historia también de donde ustedes vengan, y dentro del contexto social, cuando vemos las características por herencia, ¿no? O algunas construcciones para ir preservando cuestiones del apellido o características en prioridades, etcétera, ¿no? Estaba la familia o esta parte de la estructura simbiásmica, que también tenía una construcción en el cual el hombre vivía con la mujer, pero de tal condición en el cual existía la poligamia y la infidelidad ocasional, ¿no? Esta sindiásmica tenía una construcción en el cual se fue como que potencializando mucho esta parte de la infidelidad, pero era más como un patrimonio o un privilegio para el hombre de tener el derecho de generar relaciones extramaritales aparte de la pareja, ¿no? Y pues prácticamente tenían como que una breve conclusión e introducción de todo esto. Entonces, Engels decía que toda esta construcción de la familia monogámica con la moderna y con la posibilidad de ir surgiendo pues una construcción más vivencial. Y hasta el día de hoy podemos ir preestableciendo campos muy secuenciales, ¿no? Y tal vez es algo también que va causando como que mucho ruido, y también entra en un marco de comprensión. Anteriormente también estaba este preestablecimiento de las estructuras familiares por cuestiones de solicitud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si algún varón solicitaba a una mujer que fuera su pareja, pues ya era más por un vínculo de intercambio, ¿no? Por te otorgo esto, ir a pedirla, se le entregaban algunos atributos y demás, y eso ya era una característica también bien estructurada sobre la construcción familiar. Y pues parte de todas estas epistemologías, pues parte de todo esto que estamos, bueno, que estoy en estos momentos procesando, pues tiene mucha importancia dentro de la psicología de la familia. Porque imagínense, si una construcción familiar se tiene que ir vivenciando y experimentando en la relación mutua de dos personas que tienen un sentido común de atracción, de sentimientos, de experiencias, y van formando un núcleo, y en ese núcleo van generando una condición de crianza de un hijo o hija, pues eso va vivenciando y estructurando un tipo de formulación familiar, ¿no?
Entonces, cuando nosotros procesamos en orientación educativa parte de la psicología de la familia, tenemos que ir revisando la estructura familiar, los antecedentes familiares. Si es madre soltera, si es madre con usos y costumbres tradicionales sobre un proceso de formación de familia, si fue una relación consensuada, etcétera. Porque eso arroja también una buena orientación también cuando estemos con el colegiado y estemos viendo toda esta parte dentro de la intervención, que ese es el procesamiento que van a hacer en la evaluación para poder generar su actividad número 2, ¿no? Entonces, en cada uno de estos acompañamientos, pues también va el acompañamiento directo acerca de la comprensión general de la familia, ¿no? Entonces, Angel nos decía que todo esto era una secuencia, perdón, una secuencia que va argumentando pues prácticamente todo lo que hasta el día de hoy podemos ir comprendiendo, ¿no? Entonces, el poder dentro de la familia también nos va dando una condicionante. Angel decía también que se iba dando como que una clasificación dentro de los cuidados dentro de la familia, generando roles para con la mujer, generando roles para con el hombre, y cómo eso también daba una división de trabajo, ¿no? Cómo también íbamos construyendo cada una de estas partes y cómo íbamos describiendo este aspecto de evolución hacia un desarrollo histórico y social, ¿no? Y hasta el día de hoy, inclusive considerando todos estos aspectos muy fundamentales, pues podemos relacionarlo que tal vez cada una de estas estructuras que tenemos ahorita, pues se van como que se generan una similitud, ¿no? Van teniendo una organización y van como que plasmando también una ideología muy práctica, ¿no? Entonces, acá tenemos que ir viendo estos mecanismos o estas aperturas dentro del carácter activo de la familia y cómo podemos ir asimilando cada una de estas influencias. Hace rato comentaba yo, va a tener mucha relación esta parte de la familia con los aspectos sociales, ¿no? En cómo inclusive la sociedad del día de hoy va generando pero muchos mecanismos en cuanto a la modificación en cómo se van produciendo las familias, ¿no? Un ejemplo de todo esto es pues prácticamente cómo los modelos simbólicos de las estructuras familiares hasta el día de hoy van como que consolidando un patrimonio también dentro de la institución familiar. Y algo que también es muy característico dentro de la familia moderna o la familia actual es como también los aspectos políticos, aspectos económicos también van recodificando cada uno de estos caracteres, ¿no? Y esto por mencionar algunos de estos aspectos. En la actualidad, pues prácticamente podemos ir viendo cómo el pasado tuvo un modelo único y que muchas veces se va frecuentando inclusive hasta el día de hoy porque está ligado a procesos de transformación y también de cómo vamos jalando y hilando algunas cuestiones de estos patrones socioculturales que se le vivieron hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta evolución y prácticamente esta parte de la diversidad dentro de las estructuras familiares nos permite a nosotras y a nosotros como profesionales de este perfilado educativo, pues comprender la existencia de que la familia es una construcción universal, ¿no? Que tenemos una adaptación, que vamos viendo distintas cuestiones sociales, que tenemos inclusive épocas históricas, bueno, esta parte también de las culturas y todo lo que va generando la construcción histórica. E inclusive, si ustedes hacen una función dentro de esta imagen retrospectiva, pues se van a ir dando cuenta de cómo fue la construcción y la vivenciación de sus abuelos y de sus abuelos para con los padres de ustedes, y ahora para todos ustedes como hijas, hijos, cómo fueron consolidando parte funcional de la familia, ¿no? Y ahí es donde entra mucho esta parte dentro del tema de la psicología, ¿no? En cómo vamos entrenando, en cómo vamos comprendiendo la construcción de la familia. Y hay algo bien bonito que se trabaja mucho en psicología, que es esta parte de las constelaciones familiares o esta parte del acompañamiento sistémico, que es una relación muy bonita para poder ir, bueno, yo le digo deshilando, porque prácticamente a veces tenemos algunas cuestiones prácticas y deterioradas en nuestra construcción familiar. Y esto también da un argumento bien importante.
Si nosotras y nosotros enfocamos nuestra atención a la familia, que es una, dentro de la tríada educativa va a estar siempre el docente, padres de familia e hijos, y sumando una adquisición dentro de la administración institucional. Pero principalmente esta tríada educativa es la que va a ir prevaleciendo. Y en constelaciones familiares, como una construcción dentro de la familia, siempre se revisa que todo tenga como que una jerarquización o se ve como que una parte funcional de cómo está distribuida la familia. Ejemplo de ello, de lo que se trabaja mucho en esta parte de las constelaciones familiares, es ir viendo todas aquellas cuestiones intergeneracionales que vamos heredando. Ejemplo de ello es, si tenemos tal vez alguna familia en donde existe violencia, puede ser porque esos patrones se generaron desde una epistemología bien anterior, desde los bisabuelos para los abuelos, de los abuelos para los papás, de los papás para con los hijos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esto se sigue replicando? Pues prácticamente nos dicen en términos de psicología que la familia se enferma, ¿no? Entonces, nuestra chamba es ir viendo estos puntos, nuestra chamba es ir revisando las cuestiones intergeneracionales que tal vez traiga la familia, por todo este apartado histórico, por toda esta parte integrativa, ¿no? Y justamente cuando nosotros verificamos todo esto y damos, bueno, inclusive tal vez pueda ser una imagen del darme cuenta y del ver que yo he hecho como hija, hijo en estos momentos para romper justamente lo que dice la maestra Marisela, los patrones y desplazar esa enfermedad, ¿no? Entonces es algo bien curioso y es algo bien importante retomar, porque simbólicamente, y pareciera mentira, siempre tenemos estas funciones intergeneracionales de cuestiones positivas, ¿ok? Y de cuestiones negativas, porque siempre he manejado, dentro de lo bueno siempre hay algo malo y dentro de lo malo pues, siempre hay algo bueno, ¿no? Entonces, dentro de esta base histórica, dentro de esta base de la comprensión estructurada de la familia, pues vamos como que construyendo una inversión global del acompañamiento sistematizado, ¿no? Inclusive dentro de estos puntos también en común de las diversas estructuras familiares, vamos teniendo también cuestiones que van favoreciendo o que parecen ser constantes dentro de la que, pues prácticamente en las cuestiones familiares se tienen que ir enmarcando algunas cuestiones reglamentarias, ¿no? Entonces, si nos vamos dando como una chavita y nos vamos dando esta oportunidad de ir explorando, pues vamos a ir conociendo a profundidad también todo aquello que vaya encaminando a un proceso también dentro del acompañamiento familiar, ¿no? Entonces, psicología de la familia tiene que ir viendo con toda esta parte dentro de la epistemología estructurada, como un hecho histórico dentro de la comprensión de la familia, como también esta se relaciona con el trabajo significativo con los hijos dentro de la crianza, dentro de qué patrimonio están generalizando y demás. Y a un modo extensivo también ayuda mucho tener pues un acuerdo, tener una construcción dentro de cada una de estas particularidades para poder ir considerando todo este carácter sociohistórico familiar, todo lo que se vaya procesando y cómo también esto va actuando conjuntamente con otros patrones sociales, ¿no? Entonces, el reconocer cada una de estas características nos ayuda a generar un imagen completo acerca de lo que podemos ir procesando hasta estos momentos, ¿ok? Bien, esto dentro de una fundamentación histórica, sí, es algo bien interesante todo esto. Y bueno, y algo que sí es bien potente es esto dentro de lo que regresaba hace un momento, del tema del patriarcado. Hasta el día de hoy, pues nos dicen que tenemos una construcción vivenciada en el cual el patriarcado hasta el día de hoy ha estado pues muy a full, ¿no? Difícilmente se ha quitado este micromachismo, este machismo, ¿no? Todas estas cuestiones que también pueden ir Usted no te habías afectando. levantado. Y anteriormente pues estaba el matriarcado, que era la prioridad y la potencialidad que se le daba a la mujer, porque son las únicas que pueden dar vida y pueden dar crianza y acompañamiento a las y a los hijos, ¿no?
pero prácticamente todo esto se vino descarrilando a un lado a que el hombre empezó a tener privilegios para cometer esta parte de poligámica, para tener cuestiones de tener varios hijos, como una construcción de herencias, de preservaciones culturales y demás, ¿no? Y la potencia de ser cuidadores, de ser los que van proveyendo a la familia y demás, pues eso fue como que descarrilando mucho y se le fue bajando demasiado la importancia a la construcción familiar dentro del patriarcado. Pero sí, este antecedente sí es importante retomarlo para que vean que había una construcción bien importante anteriormente, pero que se fue perdiendo en base a estos aspectos socioculturales, ¿ok? Y pues relativamente todo esto trabaja una estructura retrospectiva dentro de la función de la psicología, dentro del tema del acompañamiento, dentro de la estructura familiar, dentro de cómo se va nivelando y cómo también esto genera partes muy importantes a retomar para poder dar un mejor acompañamiento en el tema de orientación educativa. ¿Ok? Bien, hasta este punto me gustaría saber si alguien de ustedes tiene algún tipo de comentario, alguna duda y demás. Si vamos muy bien, pues excelente. Bien. Okay. Bien, bien, entonces, hasta ahorita todo bien. Bueno, sigo aceptando a algunas y algunos de sus compañeros. Aquí todo bien. Bien, entonces, esto solo es como una marca introductiva, ¿no? Entonces, relativamente, la familia es un aspecto inherente. Todas y todos ustedes tienen un concepto básico de familia, ¿no? Pues prácticamente no se puede definir a la familia como tal, como una construcción muy reestructurada, ¿no? Hasta el día de hoy, dentro de un marco filosófico, la familia tiene un sinfín de definiciones, ¿no? Por lo cual, pues se va generando, a ver, vamos a checar comentarios, para poder ir generando exacto, de lo que dice el maestro Carlos, esta parte del matriarcado sí se conserva, pero justamente lo que ha hecho es que el patriarcado ha estado siempre haciendo esto, presión, ¿no? Entonces, algo que es bien curioso también de todo esto es cómo podemos ir emergiendo y todo esto darle prioridad, ¿no? Ir generando espacios también dentro de la contribución y cada uno de estos aspectos pues se van retomando mucho. En términos socioculturales y estructurados de género, se trabaja mucho esta parte de la potencialización del matriarcado, ¿no? Bueno, desde mi enfoque y desde mi perspectiva de género como sexólogo, también está esta contribución dentro de la prioridad de la mujer y del hombre y cómo tenemos que ir unificando pilares nuevos. Hay algo bien bonito que se llama la teoría de los tres mundos, que estructura un empate dentro de los dos mundos, ¿no? De cómo, e inclusive aquí hay una generalización en el cual el mundo de un hombre es diferente al mundo de una mujer y cuando comparten estos mundos se generan los tres mundos, tu mundo, mi mundo y nuestro mundo. En nuestro mundo es donde vamos reestructurando todo aquello que yo quiero preestablecer en mi familia, ¿no? Entonces, imagínense, si tenemos una construcción en el cual tenemos en la categoría del hombre un mundo machista, un mundo en donde el hombre tiene privilegios, el hombre tiene que ir accediendo a todo esto y no tiene que abonar en la casa y tiene que solo tener la imagen de autoridad. Y tenemos un mundo en donde la mujer es una construcción vivenciada a justamente todo esto que estamos comentando, a la sumisión, a estar constante crianza de los hijos. Y cuando crean este nuevo mundo, se empatan estas dos cosas, se van replicando las secuencias. Esto es lo que se conoce como constelación familiar. Pero cuando rompemos estos esquemas y empezamos a dar una integración en donde sí, tú tienes tus procesos y valores, pero tenemos que empatar todo esto dentro de la construcción, pues tenemos que ir dando una apertura diferente, ¿no?
O sea, sí, sé que te criaste así, pero tenemos que empatar en unas condiciones en el cual tenemos que ir consensuando nuevas cosas para poder generar aperturas nuevas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que le da una unificación a una familia estructurada con la función moderna, ¿no? Y dentro de lo que también se va pues, conceptualizando y generalizando, pues es como también voy formulando cada una de estas categorías. Y el tema de familia, el tema de la psicología estructurada, el tema de la relatividad por secciones, es muy profunda, muy profunda. E imagínense, si potencializamos inclusive el estudio integrativo de cada uno y cada uno de ustedes dentro de su construcción familiar, o inclusive de cómo generaron esta parte de la formación de su familia, pues se darán cuenta que son aspectos muy diferentes, ¿no? Que son aspectos que tal vez fueron vivenciados experimentalmente o que llevaron a un acuerdo mutuo, ¿no? Porque inclusive hay algo que es muy interesante, ¿no? Que inclusive lo vamos a ver más a ratito con esta parte de las relaciones afectivas y toda esta parte de la composición de la familia, en cómo tenemos que ir generando vínculos afectivos para poder empatar y justamente crear una familia, y cómo los antecedentes históricos o esta parte dentro de la epistemología familiar anterior, pues era diferente, ¿no? A veces era porque lo que yo les mencionaba, me gustaba una muchacha, entonces la pedía y ya se volvía mi esposa, ¿no? Que a veces solamente era para tener hijos y demás, y no seguía una secuencia dentro del consenso emocional, dentro del consenso, dentro del vínculo erótico afectivo y demás, ¿no? Entonces, y sí, justamente de lo que dice el maestro Carlos, muchas veces pasa. Y justamente aquí es donde ya viene la importancia de la psicología. ¿Cómo se va integrando? Imagínense a una mujer que creció tal vez o desarrolló su potencia de familia con una pareja a la que nunca quiso, ¿no? Entonces, es como ir viendo esto, o un hombre que se tuvo que casar con una persona porque sus padres arreglaron el matrimonio y tuvieron hijos y nunca quisieron. Entonces, todo eso es lo que empata mucho en la comprensión de la psicología de la familia. Imagínense la potencialización emocional, la potencialización estructurada de esa familia, ¿no? Y cómo todo esto que va cargando únicamente papá y mamá antes de tener hijos como pareja, cómo todo eso lo van desembocando o lo van arrojando a la construcción de los hijos, ¿ok? Y pues todos también esto es una incertidumbre. Nunca sabemos si todo va a ser selectivamente muy bueno o si va a ser algo malo, porque también se puede ir generando dentro de todo esto, ¿no? Inclusive esta parte de la realeza, se dan cuenta, y todo esto da potencia, ¿no? Inclusive dentro de lo que dice también la maestra Maricela, ¿no? Cómo todo esto también se ha rompido, inclusive cómo también a veces, y justamente cuando rompemos estas tradiciones, es justamente cuando hablamos de constelaciones familiares y terminamos un ciclo, ¿no? Entonces nos escapamos de ahí porque ya no queremos repetir lo mismo, y es cuando empezamos a sanar pues prácticamente la construcción familiar. Y son cosas que tenemos que ir determinando, son cosas que tenemos que ir observando. Y más allá dentro de todo esto, es como también podemos ir interactuando y comprendiendo cada uno de estos campos. Porque cada familia es diferente, cada familia vive una construcción de valores diferente, cada familia tiene tradiciones diferentes, ¿no? Entonces, y esto va a seguir evolucionando, ¿no? Yo les decía desde un primer principio, hasta el día de hoy conozco a familias nucleares en el cual pues solo muchas veces las familias nucleares ya están bien estructuradas, y es algo que también se ve mucho dentro de la materia de la sexología. En las entrevistas de parejas que yo he tenido o en acompañamientos de parejas, eh, está mucho esta parte de la réplica acerca de la procreación o el tener hijos, ¿no? A veces ya no quieren por el momento situacional, los conflictos sociales, la economía y demás, ¿no? Y se van restableciendo a muchos cambios, ¿ok? Bien, maestro. Ok, pues bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión. Una disculpa, ya no me dio la chance de poderles notificar que íbamos a terminar y regresar, ¿ok? Pero bueno, dentro de esta construcción, entonces, dentro de la función familiar, pues tenemos cada una de estas características, ¿no? Dentro de esta parte,
la definición de la familia hasta el día de hoy se va generando por una construcción en el cual va destacando pues prácticamente la consanguinidad, ¿no? El parentesco en el cual nos dice que toda la familia es aquella construcción sistematizada en el cual se compartan lazos consanguíneos, ¿ok? Ya sea que vivan en la misma casa o no. ¿Qué es lo que comúnmente se trabaja en la construcción familiar tradicional? Que es esta parte bueno, y creo que también en algún momento ustedes me dirán si sí o no, que tuvieron tal vez en algún momento de sus vidas un aspecto de ser familias extensivas, en donde en la misma casa vivían los abuelos, vivían nuestros papás, vivían nuestros primos, vivíamos nosotros, y estaban los tíos y demás, ¿no? Entonces, eso era algo estructurado de una función dentro de este sistema familiar. O sea, todas y todos permanecían a un lazo sanguíneo, ¿ok? Vivían tal vez en el mismo espacio o tal vez estaban regaditos en otras cuestiones de casas, pero compartían este lado sanguíneo, ¿ok? Entonces, de esta forma, nos dice que es esta parte dentro de la construcción familiar por lazos consanguíneos que tal vez comparten espacio en la misma casa o no. Otro aspecto fundamental o definición de la familia nos decía que es cohabitación, en la cual una familia puede estar compuesta por integrantes que viven en un mismo techo, ¿no? Ok, estoy aceptando en un mismo techo y que pues prácticamente pues Nada más como cuando estaba el libro hacia allá. Otro es una conceptualización de familia por una construcción de lazos afectivos, donde la familia se considera pues, prácticamente donde hay una relación afectiva estrecha y prácticamente no hay una relación integrativa de consanguíneo. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Las relaciones de pareja pues, se unifican como una familia. ¿Ok? Y hay otra función dentro de las características de una familia también diversificada, que es el que nos dice que también se considera familia aquel sistema que acepta a cualquier integrante, sean o no sean de la misma construcción sociocultural, que no compartan la línea sanguínea, pero que unifiquen vínculos selectivos que les otorgue el privilegio de ser familia, como por ejemplo los hermanos adoptivos que a veces nosotros consideramos. Ejemplo de ellos, si yo a la maestra Arely la considero como mi hermana, pues ya la vuelvo parte de mi familia porque es un vínculo tal vez muy armonioso, importante, a lo mismo con la maestra Han, o cuando vamos adaptando o adoptando nuevas formas de construcciones familiares, que es lo que comúnmente también se va restableciendo, ¿ok? Ok, maestra Marisela, tenía complicaciones para poder ingresar, pero ya está aquí de nuevo, ¿no? Entonces, la familia como concepto abstracto, pues no existe, es una unificación bien extensiva, ¿no? Inclusive, ¿qué decimos, no? Orgullosamente Vasconcelos, porque somos una familia Vasconcelos, ¿no? Entonces, vamos como que puntualizando todo eso, la familia como tal, lo conceptualizamos nosotros, sí hay construcciones conceptuales que nos dicen que la familia es un sistema de integrantes que comparten gustos, preferencias, habilidades, cuestiones sanguíneas y demás, pero a fin de cuentas nosotras y nosotros vamos definiendo a la familia en cuestión a lo que nosotras y nosotros sentimos, ¿ok? Entonces eso también es como una formulación bien importante. Y dentro de la contemporaneidad, dentro de esta construcción, pues prácticamente la familia mexicana ha tenido mucha reestructuración en las áreas, funciones sociales, económicas, de desarrollo social, políticos, ¿no? Esto ha dado una transformación de valores y normas que tradicionalmente, pues prácticamente nos daban progresos recorridos y demás, pero algo que ha generado cambios hasta el día de hoy en las familias mexicanas es justamente esto, ¿no? Si regresamos hacia hace mucho tiempo, pues nos dábamos cuenta, y yo me he dado mucho cuenta también de todo este avance evolutivo por experiencia propia, en cómo hay fotografías de mis ancestros antepasados y eran familias
pues bien grandes, ¿no? Entonces podía ver a mis abuelos y al lado de mis abuelos, ¡pum! Toda la hilada de hijas, hijos, y yo le preguntaba también dentro de las construcciones con mi grupo de personas grandes en casa de día, que cómo era la construcción de familiar anteriormente. Entonces nos decían que era una construcción muy armoniosa, que antes no se vivía mucha violencia como el día de hoy. Antes tal vez eran condiciones económicas escasas, pero había productividad en agricultura y campo, y eso ayudaba a que todo se populara y también fuera un poquito más ameno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hasta el día de hoy en las familias actuales? Yo les decía hace ratito antes de que me tomara el tiempo, en terapias de parejas, en el acompañamiento sexológico, muchas personas llegan conmigo por una atención selectiva sobre la reconstrucción familiar, ¿ok? Uno, por las condiciones económicas, por las condiciones sociales y culturales del día de hoy, ¿no? Por las condiciones también dentro de la violencia integrativa que se presencia mucho en cada uno de los lugares y del país y a nivel mundial, ¿no? Entonces, muchas veces están como en una formulación, no es que nuestra familia va a ser de dos porque no queremos tener hijos, hijas, etcétera, ¿no? Y justifican siempre todo esto, ¿no? Entonces, me pongo a comparar esto con lo relativo a lo anterior y como anteriormente todo era pues más extensivo, todo era relativamente más grande, ¿no? E inclusive un servidor es el penúltimo hijo de 9 que tuvieron mis padres, entonces ahí también me doy cuenta y justamente veo estas familias nucleares que ahora van construyendo una definición diferente de la familia, ¿no? Mi familia soy yo, mi esposa, no queremos tener hijos, pero tal vez tenemos una mascota, ¿no? Y ya son cuestiones socioculturales que van integrando en construcciones de valores, ¿no? Pero ahora, bien, dentro de estos avances, dentro de estas cuestiones también es algo muy interesante. Hasta el día de hoy podemos también considerar que las esperanzas de vida también que tenemos hasta el día de hoy son muy selectivas, ¿ok? Y esto también por la vulneración social, ¿no? Anteriormente, ¿por qué creen que también nuestras abuelitas y mamás tenían de 6 a 7, 8, 9 hijos, ¿no? Porque antes no había inclusive todos esos avances tecnológicos evolutivos de la sociedad. Al día de hoy podemos inclusive ver, y esto también me causa, me tiene mucho ruido, a adolescentes siendo también ya mamás, ¿no? Y criando a niños pequeños. Eso da una tasa de mortalidad de vida, ¿ok? O inclusive a personas ya grandes tratando de traer al mundo a un bebé, pero no tienen las condiciones de vida necesarias para poder tener esta parte de la creación de la familia. Y toda esta parte de las adicciones que hasta el día de hoy están, pero están primas, ¿no? Entonces, todo eso nos da como una funcionalidad también de ir viendo selectivamente toda la construcción, ¿no? Entonces, todo esto también va potencializando mucho la construcción, ¿no? Y algo que tal vez da mucha pauta también para ir viendo todo esto es la preservación. Anteriormente no se hablaba de educación sexual integral para la formulación familiar, anteriormente no había métodos antirregulativos, ahorita hay acceso de todo, ¿no? Entonces, podemos dar como una construcción dentro de esto de la familia mexicana, ¿no? Entonces, algo que también ha tenido como que mucha importancia es toda esta transformación, ¿no? Entre los valores sociales, entre las relaciones de género, entre la libertad dentro de la acción y la expresión, esta parte de los aspectos democráticos, ¿no? También cómo vamos, inclusive hasta el día de hoy, también protagonizando mucho los movimientos sociales, ¿no? Algo que testimonialmente también genera es como también tenemos los primeros estudios feministas y toda esta parte que también van dando potencialidad, ¿no? Inclusive si regresamos al matriarcado, cómo se está tratando de preservar, e inclusive alzar la voz con los aspectos feministas, ¿no? Para poder darle, pues también más prioridad a este acceso a la mujer, ¿no? Y también entra mucho en la secuencia de todo lo que se toma en la decisión, ¿no?
pero particularmente es cada una de estas partes, pues las más significativas y las más importantes para poder mantener un equilibrio y ir generando pues prácticamente pues una potencialización dentro de la estructura individual y selectiva de la familia, ¿no? Entonces, todo esto nos da una integración. Vamos formulando cada una de las características y voy a ver los comentarios en chat. Y cada una de estas también como van como que fundamentando mucho lo que nosotras y nosotros queremos trabajar, ¿no? Entonces, en términos de familia, en términos de comprensión de todo lo que a nosotras y a nosotros nos gustaría trabajar, pues nos va a dar mucha apertura. Maestro Luis nos dice que la función principal de la familia es la autoestima y la identidad personal, y justamente eso va de la mano con todo lo que nosotros queremos ir acentuando, con nuestras aspiraciones individuales y cómo vamos buscando una construcción de felicidad con nuestra pareja. ¿Ok? Y también en cómo vamos desarrollando patrones de intercambio en el cual pues también vamos conectando con los miembros de nuestra familia y cada una de estas particularidades. ¿Ok? Bueno, no sé si se interrumpe un poquito mi audio, ¿me pueden decir por favor? ¿No? Es que voy a pasar una batucada, creo, aquí en la calle y es de las fiestas de Está acá. perfecto. Se escucha bien. Bien, pero bueno, ahorita ya viene potencializando. Entonces, sí, ya están llegando. Vamos a dejar que pasen. Se está poniendo bien bonita la piel. Ok, ya pasó la batucada. Sí, los invitaría, pero tendrían que venir hasta acá a Chiapas. Y si estamos algo retiraditos, entonces está muy bien el ambiente ahorita aquí afuera. Bueno, y la ventaja que ahorita, bueno, desde ayer está lloviendo y demás, pero pues ya se calmó un poquito la lluvia. Ok. Pues bueno, entonces, dentro de toda esta construcción y de lo que nos decía también el maestro Luis, es todo esto, ¿no? El crecimiento también, inclusive algo que también es bien importante hasta el día de hoy, y se me está yendo el dato, ¿no? Es esta parte de la construcción familiar y las uniones, pues prácticamente familiares, ¿no? A ver, y vamos a hacer una prueba rapidísimo. No van a participar verbalmente con vos, pero sí van a levantar su manita, la mayoría creo de ustedes. ¿Cuántas y cuántos de ustedes están casados o casadas, ya sea por el civil o por el término religioso? Solo levanten la manita. Ok, la maestra Judith, la maestra Areli, la maestra Mayeli, el maestro Luis, ok, la maestra Hani. ¿Quién más está casado por el civil o por la iglesia? Ok, las demás están solteras, divorciadas. Esa risa de la maestra Marisela. Nuestro Carlos, ¿no? En la actualidad, maestras y maestros, fíjense, y esto también ya lo ha sacado mucho en la estadística del INEGI. La mayoría de las familias, hasta en la no quieren relaciones de compromiso. Entonces viven de unión libre, ¿ok? Entonces la maestra Maricela es alérgica. Viven, algunas están solteras, ¿no? La maestra Diana dice que está soltera, gracias a Dios, ¿no? O sea, entonces nos damos cuenta de todo esto, ¿no? De todo lo que ha cambiado hasta el día de hoy, ¿no?
las familias hasta el día de hoy van cambiando mucho el contexto, ¿no? La maestra Judy es casada por civil desde hace 21 años, entonces eso da una buena epistemología de una unión familiar, ¿no? Entonces, la maestra soltera, codiciada y perfecta, ¿no? Entonces, esto, la verdad que sí son datos bien interesantes, ¿no? El crecimiento de las familias en unión libre hasta el día de hoy ha sido bien elevada. Entonces, todo esto también nos da apertura a existencias de familias monoparentales, que pues prácticamente es lo que nos decía la maestra Maricela, que son aquellos hogares que son encabezados directamente por mamá, ¿ok? Porque justamente aquí es donde regresamos mucho a esta base evolutiva que también a mí me causa muchísimo conflicto y muchísimo ruido, ¿no? Que a veces la mujer tiene la función de la crianza, entonces por quedarse en esta función monoparental, pues prácticamente se queda al cuidado de los hijos. El hombre, pues bien, se lava las manos, va y crea otra familia y demás. Entonces, eso es lo que también va alterando mucho la construcción familiar hasta el día de hoy, ¿no? Y es algo, pues, también muy fuerte, ¿no? También dentro de esta está el incremento de las familias reconstituidas o poligenéticas, ¿no? Que son también las construcciones que también así como hay hombres que se van, pues también hay hombres que pueden llegar a nuestro hogar y podemos tener a una mamá que tuvo esposo y ahorita ya no, y tenemos a un papá que tuvo esposa y ahorita ya no, y empatan y comparten justamente lo que es de esta película, ¿no? Los tuyos, los míos y los nuestros. Y generan una fusión reconstituida, ¿no? Reconstituyen algo que se fue generando, ¿no? Entonces, todo esto nos da una exigencia, todo esto nos da una comprensión. Y dentro de cada una de estas afirmaciones que estamos comentando hasta este punto, maestras y maestros, pues es curioso ver cómo cada una de ellas tiene pues, mucha pues quebrantamiento, muchas funciones problemáticas y demás, ¿no? Entonces, son hechos muy argumentados, son hechos históricos, son cuestiones que debemos de darle como que una pauta para poder ir viendo cada una de las funciones, ¿no? Entonces, sí, muchas veces nos podemos cuestionar dentro de las instituciones familiares, tenemos que ir viendo también dentro de cada una de estas cuestiones, sí reformuladas o todas estas características también fundamentadas, en cómo podemos ir trabajando las cuestiones que pueden ir pues, prácticamente anclándonos a la comprensión de la familia, ¿no? Entonces, hasta este punto, pues sí podemos ir, pues muchas veces argumentando cada uno de estos patrones, ¿no? Y desde esta integración podemos ir anclando mucho esto, ¿ok? Y bueno, ya checando ujú. Como dice también el maestro Germán, dentro de esta parte de la construcción familiar surgen nuevos ciudadanos, ¿no? Y pues mucho acompaña esta parte dentro de cómo compartimos valores morales, de cómo inclusive, bueno, como dice también la maestra Joseph, ¿no? Los de nuestros ancestros será hasta que la muerte nos separe. No, inclusive hay una frase bien potente que también está dentro de la función tradicional, que es lo que comúnmente escucho también en cuestiones de pareja, que a veces hay conflictos de pareja y demás, en terapia de pareja, y nos dicen siempre esta parte, y lo he escuchado varias veces en los pacientes mujeres, que nos dicen, mi mamá me dijo que es la cruz que me tocó cargar, entonces me tengo que aguantar, ¿no? Entonces, a veces, justamente eso es lo que se trabaja mucho en constelaciones familiares. Es la cruz que me tocó cargar y tengo que quedarme, no tengo que decir nada. Entonces, es ahí donde también damos como que una apertura también a ir viendo qué se puede hacer dentro de esa construcción, qué podemos ir trabajando, de qué manera se puede ir procesando una construcción familiar, ¿no? Y pues prácticamente van abonando cada una de esas cuestiones. Y si retomamos de todo esto, pues encontramos muchas construcciones de cada una de estas partes, ¿no? Y cada una dentro de la vitalidad, dentro de todo lo que podamos ir revisando hasta el día de hoy, ¿ok?
Bien, ¿alguna duda, algún comentario, maestras, maestros? ¿Algo que quieran comentar? Buenos días a Algo, todos. Quiero comentar algo, no sé si me permite. a ver, No, Luis, maestro. Sí, maestro Luis, adelante. mire, bueno, a mí, por lo que nos dejó la lectura, me tocó ver los tipos de familias y la verdad me llamó mucho la atención en la crianza. Dice que hay dos tipos que son los más relevantes. Por ejemplo, la autoritaria, que dice que es la que casi todos crecimos, cuando pues nos daban la autoridad y decían esto se hace y no había pautas a uno proponer reglas. Y esta otra que es más moderna, que es la democrática, donde padre e hijo forman las propias reglas y son mejores porque según dice la autora ahí, ya el mismo niño contribuye a lo que es las reglas y las obedece. Y en una familia democrática, pues se pueden desarrollar mejor tanto los hijos como el padre y tener una buena funcionalidad. La verdad, sí, igual me causó eso de las familias. Dice que, por ejemplo, cuando una familia reconstruida, padre e hijo, dice que hay un poquito más de rechazo cuando tienen cierta edad, la adolescencia. Se prestan a no, no tener otro papá o no tener otra mamá. Y eso genera conflicto, que cuando son más pequeños, la aceptación es mejor. Entonces, todo este tipo de cuestiones familiares nos ayudan. Creo que no hay una definición perfecta, ni hay en sí una familia de cómo se crían los hijos perfectamente, porque nosotros quizás venimos de una familia autoritaria, los que somos más grandes, nos tocó, y aún así somos gente de provecho y hemos logrado cosas. O sea, no es que sea mala, pero pues también teníamos ciertas cosas que queríamos hacer que a veces no se nos permitía. Y decimos, pudimos haber logrado más si nos hubiesen dejado desarrollarnos de la manera que uno quería. Entonces son cuestiones que hemos ido cambiando, pero pues, como decía usted anteriormente, ni todo es malo, ni todo lo malo es bueno, en todo lo bueno. Hay algo en todo y hay que sacarlo el mejor provecho en todo lo que tenemos. Pues por ahí, no sé, mi comentario. Gracias, maestro, por permitirme hablar. No, a usted, maestro Luis, muchísimas gracias por tan valiosa aportación. Y justamente es todo esto que vamos estableciendo. Ok, estaba yo revisando el chat que, bueno, hay algunos compañeros que no han tenido acceso. Bueno, ahorita en lo que me van apareciendo aquí en el panel les estoy dando a admitir, admitir. Volví a reenviar el ID para que vayan reingresando y ya pues les voy dando acceso. Hasta ahorita somos... a ver, 34 creo. somos 34, sí, entonces pues ya voy aceptándoles conforme me van dando, mandando la solicitud de acceso y pues aquí les voy dando la sumatoria y a veces acepto a 4 o 5 al mismo tiempo y le doy a admitir todo, ¿ok? Entonces, para que comenten, como yo estoy aquí, entonces si me desvío al móvil, entonces me voy como que distrayendo y demás, entonces pues tengo que puntualizar también las aportaciones de cada una y cada uno de ustedes, ok, ya le di a aceptar a la mesa Candelaria, ¿no? Entonces, justamente concordando con el maestro Luis, pues hay una construcción dentro de todo esto. Y sí, justamente dentro de esta parte de la estructura familiar están las funciones autoritarias, las permisivas, ¿no? Hay unas funciones superficiales. Y justamente todo eso va construyendo mucho todo lo que queremos ir trabajando en esta pauta dentro de las construcciones familiares, ¿no? Y algo que también se trabaja dentro del texto, aunado a esto, dentro de la estructura y la función familiar, van las funciones dinámicas de la familia, ¿no? Que esto aterriza mucho lo que nos dice el maestro Luis. ¿Qué función tiene mi familia? ¿Cómo voy presentando cada uno de estos aspectos? ¿Qué quiero yo anclar para poder reconocer y poder integrar cada una de estas partes, ¿no? Y bueno, también aquí quiero pues generar mucho el aporte de la maestra Gisela, que nos dice que todo se ha ido modificando y es tanto para el hombre como para la mujer, ir como crear este núcleo de valores, de respeto y de todo lo que vaya abonando a la construcción familiar. Y aquí es donde ya empatamos pues prácticamente en esta función y la dinámica de la familia, ¿no? Tenemos que ir generando en base a esta comprensión del grupo familiar como sistema vamos constantemente interaccionando con otros sistemas similares. Ya lo que es bien interesante también es esto, cómo contribuimos y cómo socializamos con las y los demás, ¿no?
Y pasa mucho en las funciones educativas, ¿no? En cómo utilizamos conceptos como componentes del ciclo vital, toda esta parte dentro del sistema, cómo vamos argumentando cuestiones prácticas para poder comprender aspectos funcionales de la familia, ¿no? Pero dentro del grupo familiar siempre tenemos que ir viendo las funciones, ¿no? En cómo tenemos que ir interaccionando, cómo podemos ir generando aspectos significativos y cómo esto también nos va a dar influencia para poder ir desarrollando y potencializando un buen núcleo familiar, ¿no? La familia nos dice que se constituye, pues, generalmente por personas, ¿no? En donde, pues, lo más importante es justamente esto. ¿Cómo podemos empatar en el apoyo de las diferencias personales? ¿Cómo podemos ir generando búsqueda de oportunidades? Hablábamos hace rato de esta parte de la convivencia, el respeto dentro de la comunicación. ¿Cómo podemos enfrentar algunas crisis y también corregir algunas cuestiones conflictivas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se tienen que ir contribuyendo dentro de una construcción familiar, ¿no? Y pues prácticamente debemos de cumplir funciones esenciales, ¿no? Como pues prácticamente hablando en términos de lo que nos decía Abraham Maslow dentro del término de psicología, cómo podemos satisfacer inclusive nuestras necesidades básicas, ¿no? Asegurar de que yo esté bien, de que mi esposo esté bien, de que mis hijos estén bien y tengan un crecimiento sano, ¿no? Que tengan un hogar en donde vivir, que tengan una buena escuela, que tengan salud, ¿no? Es una función importante dentro de la familia, ¿no? Brindar, pues, prácticamente el sistema afectivo, ¿no? El apoyo, todo aquello que yo quiero decir como una educación emocional, ¿no? El clima de afecto, que es algo bien importante. Inclusive hace rato yo imparto también una materia aquí con los niños de prepa que está en humanidades y hace rato comentábamos sobre el pensamiento hermenéutico, ¿no? De lo que nos decía Ditley. Entonces era cómo hasta el día de hoy el internet y la tecnología nos ha alejado del contacto social, ¿no? Y es algo, pues, bien importante a retomar. Porque una función de la familia es decir, construyo con valores, construyo con el ejemplo, construyo con experiencias, pero a veces olvidamos este contacto físico, ¿no? O inclusive los hijos, ¿qué hacen? Se escudan en la tecnología. Y yo preguntaba hace rato en el salón de aquí con los niños, porque son 30 alumnos. ¿Cuántos de ustedes prefieren quedarse en su cuarto sabiendo que tienen internet, sabiendo que tienen un teléfono y no estar con papá, estar con mamá, ayudar o convivir con sus hermanos y demás? La verdad me sorprendió porque la mayoría de ellos prefería estar en su cuarto con la tecnología y el internet y quitarse esos vínculos sociales dentro de nuestra primer aspecto social por excelencia, que es la familia, ¿no? Entonces, ahí también vemos cómo vamos desplazando nuestro tema de atención, cómo le estamos quitando también una función a la familia, ¿no? Como un aspecto de convivencia, ¿no? Y algo que también tenemos que ir trabajando es esto, las relaciones de apego, ¿no? Las relaciones dentro de la comprensión, las relaciones que van a ir dando pues capacidades integrativas con cada uno y cada uno de ellos. Y pues mucho es siempre el compromiso emocional. Por eso estamos retomando el tema de la psicología de la familia, ¿no? Porque es una potencia bien elevada que en nuestros días, pues hasta nuestros días ha sido un tema bien elevado, ¿no? Tenemos que ir facilitando también a nuestros hijos una buena estimulación, ¿ok? Para ir potencializando cada una de sus capacidades y generarles competencias y algunos aspectos también que puedan ir trabajando dentro de su crecimiento, ¿no? Entonces, sí, son trabajos muy funcionales y de mucha importancia. Cuando se pierden cada una de estas características es cuando perdemos pues, prácticamente también el control, ¿no? Entonces, el tomar decisiones, el respetar, el ir generando cada una de estas construcciones, pues nos van a ir abonando mucho dentro de lo que queremos ir generalizando y queremos seguir ampliando nuestras construcciones familiares. Y pues prácticamente los integrantes también es como
dentro de esos cambios tenemos que ir abarcando cómo podemos ir abarcando reglas, límites, cómo podemos generar una alianza con nuestras hijas, hijos, con nuestra pareja, cómo podemos ir integrando cada una de estas cuestiones familiares con nosotras, con nosotros, ¿no? Y cómo también dentro de todo esto vamos unificando cada una de las características que se nos vayan presentando, ¿ok? Entonces, siento que todo esto sí es muy relativo, siento que todo esto es muy importante para tomar en cuenta y considerarlo dentro del tema también de, pues de la orientación educativa, ¿no? Bueno, y esta parte, y justamente lo que dice el maestro Carlos. Y aquí es donde también entra mucho el comentario del maestro Luis. Imagínense, si somos familias permisivas, o sea, que sí damos acceso, que sí damos como que esta prioridad a que puedan fluir y que puedan hacer las cosas que ellas y ellos necesitan, pues a veces ya lo van confundiendo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una imagen dentro de esta parte de la autoridad para también marcar límites, ¿no? Y es donde justamente lo que Por los menciona límites. ahí se pierden los valores, ¿no? Exacto. Perdiendo todas estas cuestiones que tal vez en su momento estuvimos procesando y anclando. Entonces, sí, hablar de familia, hablar de psicología de familia, pareciera un tema fácil, pero la verdad es que no lo es, porque hay muchas variantes que pueden ir anclando aspectos que van modificando la situacionalidad del contexto en el cual podemos vivir nosotros, pudiesen vivir nuestras alumnos, alumnos y pudieran vivir inclusive nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, la familia como sistema en realidad funciona de manera abierta. ¿Por qué? Porque prácticamente va intercambiando toda esta información, la procesa como bien se le vaya anclando y pues genera respuestas diferentes, ¿no? Inclusive estos modelos psicológicos individuales dentro de las constelaciones familiares o la terapia sistémica es justamente trabajar con esto, la puntualización de cada uno de los integrantes e ir viendo en dónde está, bueno, en este caso, el problema, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que ir revisando, eso es como un trabajo bien importante que tenemos que ir procesando, tenemos que ir acompañando, y más si estamos frente a grupo, tenemos que desviar esta atención selectiva hacia aquello que tal vez me está causando ruido, hacia aquello que yo quiero intervenir y quiero procesar, y cómo poder producir entre estos componentes aspectos que también en su momento van a ser muy importantes y que me van a ayudar a generar nuevos elementos para tener una interacción recíproca con todo lo que estoy pues prácticamente procesando y analizando. Y sí, es algo que nos toca hacer y es algo que humanamente también tenemos que ir acompañando dentro de la construcción familiar, dentro de esta parte funcional y también dentro de lo que queremos pues prácticamente generar, ¿no? Y bueno, la maestra Marisol dice autoritarios, permisivos o democráticos, pues prácticamente cuando hacemos una unificación o generamos unas imágenes transversales, pues sí nos da mucho espectro dentro de lo que queremos trabajar, ¿no? Y inclusive, bueno, y sí, todo esto tiene, la transversalidad tiene que ir generando todo esto. ¿Cómo vamos mezclando y anclando cada una de estas estructuras para poder ir empatando e ir también aterrizando lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, son cuestiones bien interesantes, son cuestiones que sí llevan mucha potencialización, llevan mucha estructuración, inclusive dentro de su propia experiencia, dentro de su familia, pues sí es como que aterrizar mucho el darme cuenta qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy procesando todo esto, ¿no? Cómo está inclusive la psicología dentro de mi familia, ¿no? O cómo yo también voy enfocando mi atención en mi lado como persona, en el lado de mi pareja como persona, en el lado de mis hijos como personas, y cómo poder ir generando esta semanticidad para en su momento ir generando un aspecto pues más involucrado, más atento. ¿Ok? Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, maestras, maestros?
Exacto, maestro Luis, y estas normas de convivencia deben de ser, bueno, siempre deben de ser bien claras y bien coherentes y firmes, ¿ok? Y algo que también pasa mucho dentro de esta parte de lo permisivo, dentro de lo democrático, está en cómo yo puedo ir indagando, pero cómo yo puedo ir indagando y puedo ir procesando cada uno de estos campos de acción, ¿no? Entonces, en realidad, si vamos empatando y vamos creando conciencia en cada uno de estos aspectos, pues podemos ir argumentando nuevas soluciones, podemos ir perpetuando y también anclando nuevos campos de acción que en su momento nos van a dar muchos frutos y van a tener en respecto también dentro de esta parte una unicidad más preestablecida. ¿Ok? ¿Ok? Ok, maestro, nada más para como comentario. Fíjese que yo precisamente esta semana, desde el lunes, desde el lunes, iniciamos ahí en la escuela a realizar entrevistas a los padres. Otros años la hemos hecho, pero solamente les mandamos la entrevista, el escrito, ¿no? Y ya que ellos nos contestan, nos los envían, nos revisamos y es muy diferente como cuando ya entablas una entrevista como tal de persona a persona, ¿no? Entonces, ya los papás se abren más y te empiezan a contar sus problemáticas. Le platicaba yo a mi niña ayer precisamente, le decía yo, con razón, ahora sí, sin ofender a ningún psicólogo, ¿verdad? Pero le decía yo, con razón los psicólogos están más locos, le digo, porque de tanto escuchar tantos problemas de los demás, no, hombre, ya vine yo con la cabeza que explotaba. Pobres familias, de verdad. Tantos problemas, y entonces cae uno en cuenta por qué los niños, o sea, o por qué la desatención con los niños para con las tareas, para participar, para todo, porque están más enfrascados en las problemáticas que hay en casa, de las separaciones, de las familias fracturadas, pues, de la violencia, de los insultos y todo eso. Entonces, yo así a veces en otros años a los niños nada más cuando empezamos los diagnósticos y todo, nada más por sondear, les pregunto, así como hizo usted ahorita con lo de la levantada de la mano, que quienes estaban casados, yo siempre al grupo, así en general les pregunto, a ver, ¿quiénes de sus papás les gusta la fiesta? ¿Quiénes toman? ¿Quiénes fuman? ¿Quiénes se drogan? ¿Quiénes de las mamás toman? ¿Quiénes? Y te sorprendes, porque las mamás en la escuela te ponen una cara o exigen una situación muy diferente a lo que como ellas se comportan en casa. Entonces, ahí te das cuenta de muchas cosas y lo que decía usted, o sea, todas las familias somos diferentes, y lo que decían los compañeros maestros, sí se basan en valores, repercute, cómo a nosotros nos repercute todas las problemáticas o todo lo bueno que ocurre dentro de la familia a la hora de que el niño adquiera los aprendizajes. Y comenzando con que si la familia es una familia responsable, ¿no? Y entonces ese niño, por consecuencia, va a tener mayor aprovechamiento. Y a diferencia de que en la familia es una familia fracturada, con conflicto, pues también eso nos repercute porque el niño no lleva tarea, porque el niño no, porque los papás no asisten ni siquiera a las juntas o le dejan solamente la responsabilidad de la educación a la mamá o a la inversa, al papá. Entonces, esa es mi participación, maestro. La verdad que sí, está bien interesante la asignatura y todo lo que comentan los compañeros, la verdad que mis respetos. ¿Verdad? Bueno, son cuestiones bien interesantes, son cuestiones bien prácticas. La verdad que todo lo que tiene que ver con el término de familia, les mencionaba desde un inicio, ¿no? Tiene mucha importancia, tiene bastante potencia, ¿no? Si trabajamos conjuntamente, nos decía una maestra anteriormente, si trabajamos bien todas y todos, pues podemos ir armonizando, ¿no? Y justamente pues, también tenemos esta construcción. Y cómo también podemos ir como que generando campos de acción, generando aspectos que también en su momento nos van a servir muchísimo para dar un buen acompañamiento, una buena tutela para con las y los alumnos, ¿no?
Dentro de estas funciones, pues está todo esto. La familia como sistema siempre tiene que ir generando un recorrido muy largo, ¿no? Y cómo podemos ir generando también todo esto que en su momento nos va a dar la potencialización de la familia. Entonces, de cierta manera, pues podemos ir trabajando cada uno de estos aspectos, podemos ir generando aspectos dentro de todo esto que puedan ustedes realizar también dentro de la comprensión familiar, o los aspectos que también tenemos que ir tomando en cuenta. Y más allá de eso, también es como también yo voy generando aspectos también relativos a su contexto, ¿no? Son aspectos que tenemos que ir, pues, entrenando, prácticamente entrenando como seres humanos, como aspectos que vamos comprendiendo y vamos aumentando campos nuevos de acción, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, pues por eso justamente está esta construcción de la actividad número 2, y creo que había duditas acerca de el programa de la dirección El trabajo. del trabajo. Y justamente para retomar esto está en cómo nosotros vamos y nosotras vamos a ir viendo tal vez realizar esta parte del programa de intervención en orientación familiar, porque aquí ya aterrizó mucho lo que dice usted, maestra Maricelita, que no es lo mismo aplicar una encuesta o una entrevista así nada más, ¿no? Como el tipo, respóndemelo y me lo entregas. Cuando puedo intervenir de manera familiar directamente justamente con el sistema, ¿no? Entonces, podemos desarrollar temas de interés e inclusive pueden salir temas de intereses más profundos, ¿no? Como por ejemplo los que yo les menciono, que puede ser como que un divorcio o alguien que esté pasando por un divorcio, que se presente violencia en casa, que ya no quiere ir el niño a la escuela porque tal vez tenga un motivo, que de un día a otro se generalizaron problemas conductuales en el niño o la niña, pero qué función o qué lo provocó, ¿no? Las adicciones, embarazos prematuros, ¿no? La sexualidad y género, que también hasta el día de hoy ha tenido mucha potencia también para retomarlo como tema de interés en la adolescencia y en la familia, ¿no? El abuso. Cada una de esas cosas Tenido niños. son importantes, son cuestiones prácticas a poder pues, prácticamente implementar. Y si nosotras y nosotros nos damos la chamba de poder ir explorando, de poder ir trabajando cada uno de estos aspectos, pues imagínense lo que podríamos lograr, ¿no? ¿Cómo podríamos aterrizar el problema dándole pues, una practicidad en solución, alguna construcción tal vez un poquito más versátil, más amena, ¿no? Y hasta ese punto también cómo podemos ir dando aspectos de solución y cambio, ¿no? Entonces, siento yo que son cuestiones también que podemos ir trabajando, cuestiones que podemos ir acompañando, y cómo también eso nos va a dar mucho colmillo también para trabajar cualquier tema, perdón, dentro de la construcción familiar. Entonces, este programa es de orientación familiar, dentro de lo que podamos nosotros rescatar. Si ya tenemos inclusive en nuestra población algún alumno con algún tipo de interrupción académica, podemos retomar eso y explorar a la familia, ¿no? Ejemplo, si yo ya veo que hay un niño que quiere desertar escolarmente, pues ¿por qué no me doy la chamba de dar una entrevista a la familia, ¿no? De darle una entrevista y viendo el motivo de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Vamos explorando, vamos vivenciando, vamos entendiendo, vamos comprendiendo, y selectivamente también vamos generando campos de acción. Y es ahí en donde se trabaja mucho la psicología de la familia. Y sí, muchas veces sí, el tener mucho este estímulo selectivo de muchas inquietudes, pues también nos va enseñando mucho lo que queremos ir haciendo, ¿no? Dentro de este programa, pues prácticamente ustedes estructúrenlos como gusten. Yo les dejé una breve descripción
de que podrían utilizar algún tipo de los modelos o técnicas de intervención en orientación familiar del libro, ¿ok? Porque son modelos y técnicas bonitos que tal vez les pueda ayudar a ustedes a ir generando estrategias, porque ahí les vienen como subdivisiones de lo que pueden hacer dentro del génesis, el mantenimiento, las metas de la terapia, estrategias y técnicas, ¿ok? Cómo podrían trabajar y demás. Si quieren, dentro de esas técnicas, si quieren ocupar alguna, también es muy bonito. Hay una que es narrativa, que también es algo excelente para poder ir explorando a antecedentes familiares. Está el comunicacional, que también implementa mucho el diálogo, etcétera, ¿no? Pero pues eso es lo que podrían ir procesando ahorita dentro del programa de intervención. ¿Cómo lo van a hacer? Pues prácticamente mediante una secuencialidad dentro de la intervención hacia algún conflicto que tal vez ustedes hayan observado o que tal vez hayan percibido y demás. Dentro de este transcurso, pues como van a tener un periodo un poquito más prolongado en esta academia, o sea, cerramos clases, bueno, entrega de actividades hasta el próximo, hasta el próximo 30 de septiembre, pues el programa va a tener justamente el contenido lógico, que es la situacionalidad que queremos trabajar, ya sea divorcio, violencia, adicciones, etcétera. Si ya tenemos a la población, mucho mejor, porque ahí ya le podamos dar seguimiento y acompañamiento integrativo. Maestro. Sí, ¿quién me habla? Yo, maestro. Sí, maestra Marcela. A ver, maestro, si me explico, en ese programa de intervención que usted está pidiendo, por ejemplo, yo estoy haciendo las entrevistas, estoy detectando las problemáticas, agarro mi problemática, la que en este caso podría ser o una situación en general, por ejemplo, la alimentación, ¿no? El tema de la alimentación. Yo esta semana tengo le pedí a los del sector de salud que vayan y me pesen a los niños, los midan y todo esto, ¿no? Entonces, porque van a llevar una plática precisamente de alimentación y informar a los padres acerca del cáncer infantil. Entonces, por ahí voy más o menos. O sea, si voy a hablar de alimentación en mi programa de intervención, pero darle más realce a eso, o sea, llevarlo a la práctica, pues, o sea, no sé si me explico. Maestra, justamente es eso, identificamos puntos de observación, por eso tenemos que estar atentas en lo que nosotras queremos y nosotros queremos trabajar. En la descripción yo les dejé algunas alternativas que podrían tomar en cuenta. En este caso, el de nutrición no tengo en cuenta en plataforma, pero el tema también que acompaña el campo educativo. Entonces podemos darle acompañamiento. Como es un programa de intervenciones, ¿cómo yo puedo generar un programa de intervención por la desnutrición? Una es secuenciar el peso y la calidad dentro de esta parte estadística de cuántos niños tienen buena alimentación, cómo viven en casa, si tienen o no los necesarios, si va a requerir en algún momento un espacio de desayunos escolares, etcétera, ¿no? Todo para ir fundamentando y potencializando esta parte dentro de la salud de las niños, ¿no? Entonces, esta es una buena metodología. Lo que nos dice la maestra Maricela ahorita como campo de acción está muy bien, ¿ok? Cada uno y cada uno de ustedes pues puede tener alternativas también variadas, ¿ok? Pero el programa como tal tiene que tener el objetivo, la planificación, los espacios programados que vamos a ir actuando como protagonistas. Una secuencia, pues, una secuencia didáctica. Es la secuencia prácticamente didáctica en las secciones que van a ir abordando durante tal vez 2 semanas, 3 semanas, un mes, ir viendo los resultados y logros, ir viendo cómo podemos ir complementando al final, ¿ok? Entonces, les digo, no es tan tedioso porque solamente es identificar el punto del conflicto o lo que nos está causando un poco de ruido y de ahí nos lanzamos a hacer nuestro programita para realizar la secuencia didáctica, marcar nuestros objetivos, las pautas, las redes de apoyos que también vamos a tener, como lo que nos dice la maestra Maricela y demás. De todos modos, todo esto se tiene que ir aterrizando. En realidad, lo que me interesa es que vayan abonando y explorando también el texto de la familia como una construcción también de integración hacia el campo de la orientación educativa. ¿Ok? Entonces, maestro, otra pregunta. Va a decir que sí, ¿cómo pregunto? Pero,
Es individual, no lo podemos hacer en equipo, maestro. No podemos aplicar para comparar. Lo tienen que hacer individual, ni modos. Ok. Mentira, maestra. Miren, si quieren hacerlo en equipo, como, bueno, no sé si a ustedes les di la academia pasada, creo que no, o creo que De sí. hecho, ya hemos trabajado en equipo. Si han trabajado algo en equipo, lo Y ya pueden hemos hacer. trabajado asignaturas en Ah, equipo. Y eso nos ha sí, servido porque comparamos de diferentes exacto. escuelas. Manejan una transversalidad en opiniones, en secuencias, en Sí, acompañamiento. Entonces, está muy bien. Yo no tengo problemas en que lo hagan en equipo, siempre y cuando fundamenten bien su trabajo y me manden siempre el listado de los integrantes para que yo ya vaya palomeando. Y comunicación en trabajos en equipos es que solo una o uno de ustedes se encargue de subir el programa o la actividad del enlace, porque luego lo hacen en equipo y todo el equipo sube el mismo enlace y ahí estoy ahí confundiéndome con Maestro, trabajo. una pregunta. ¿De Sí, cuántos maestra. integrantes se puede formar el equipo? Bueno, en realidad es un grupo grande, son 55, pues ya creo hasta que para sería calificarle ayudamos, maestro. Sí, la verdad que me van a ayudar. Si hacen equipos, lo pueden hacer en función a su comodidad, ¿ok? Vayan viendo con quiénes pueden hilar el trabajo colaborativo, porque también se entiende que algunos pueden trabajarlo individual, algunos sí preferirían hacer un equipo. Organícense y ya solamente me van puntualizando. Luisa, vamos a juntarnos, Luisa. Sí, y si quieren hagan un programa de 55 integrantes y ya. ¿No? Entonces, pues vayan Va a ustedes salir como, mucho mejor. vayan, sí, es un trabajo, Es vayan que, ¿saben qué, combinando. maestro? ¿Sabes por qué le comento? Porque, por ejemplo, nosotros somos un grupo de casi 10 maestros que estamos en multigrado en nuestra Ok. zona. Entonces, Ujú. ahí tenemos, o sea, comunicación frecuente, pues, y aunque son diferentes escuelas, o por ejemplo en mi escuela, que somos los 3 maestros que estamos aquí, Claro, entonces, y hay otros compañeros multigrados, podemos agarrar la misma problemática y ver qué resultados o qué, para comparar, pues, las estadísticas. sí, sí, sí. Sí, ustedes armen sus equipos. No hay como que una mínima de integrantes. Siempre y cuando cumplan con el trabajo al final y puedan respaldar bien su programa, pues no tengo ningún inconveniente, ¿sale? Ujú. Entonces, pues les Gracias, queda muchas de gracias. trabajo el próximo sábado 23, ¿verdad? 23, Estamos viendo de 23. nuevo ya para ir cerrando prácticamente el contexto con la tipología familiar, esta parte de vamos a ver un poquito acerca de los modelos que les estoy diciendo y cómo podríamos trabajar esto. Pero si ya van como que marcando el producto final en el transcurso de esta semana, también está muy bien para que no se queden con dudas. Y es que sí, este periodo de septiembre sí me tocó atender 2 grupos de Tabasco, el de ustedes, uno de necesidades educativas especiales, y ustedes son los grupos más grandes, entonces el de ustedes es de 55 alumnos y alumnas, de necesidades educativas especiales de Tabasco también son 47, y ya los demás grupos, ahorita terminando, entro con otra sesión con maestros de foniatría y logopédica también, que es en necesidades educativas especiales, y después en cuestión de negocios, no soy, sí estoy como que bien secuenciado, pero sí, no hay problema, pueden ir armando sus equipos y ya solo me van comentando, tal vez inclusive la próxima semana, cómo van modulando su trabajo y ya vamos cerrando de la manera más adecuada, ¿ok? Ok, maestro, muchas Bueno, pues Claro que gracias. sí, vamos, maestro. ante Gracias, cualquier maestro. de cualquier cosita, pues quedo a sus atentas órdenes. La verdad que me dio mucho gusto poder compartir este breve espacio con ustedes, de poder verles en pantalla digital a ustedes y pues por cada uno de los comentarios que me dejaron aquí en el chat, que son muy bonitos. Profe, disculpe, ¿los 2 trabajos van a ser en equipo o solo el trabajo 2? No, solo el programa, el primero no, el Ok. primero es más Ok. un Es trabajo. una infografía. Ya no quieren hacer nada individual, entonces. No, pero la No, hay que infografía, ahorrarnos la fatiga. la infografía está bonita. Maestra Judith, hola. Maestro, disculpe, yo he estado trabajando de forma individual, esta propuesta que usted pide, ¿tiene que ser a fuerza en equipo o quien pueda en equipo y No, quienes puedan individual?
Quienes puedan en equipo, que lo hagan en equipo. Por eso les decía, si lo pueden hacer colaborativamente, háganlo y ármenlo colaborativamente. Están las dos opciones. Quien lo quiera trabajar individual, sin problemas. Quien lo quiera hacer en equipo, pues ya solo van viendo sus redes de apoyo y cómo se van a ir organizando. Entonces, Gracias, maestro. ¿vale? Ok, ¿alguna duda o comentario que tengan hasta este punto? ¿Ya ninguna? No, ya ninguno. Ninguna, maestro, gracias. Pues perfecto, nos estamos viendo entonces de aquí a 2 semanas. Disfruten de su puentecito de septiembre, coman harto pozole. Les mando las mejores vibras desde aquí, desde Chiapas. Y por cualquier cosita, duda o comentario, pues ya me pueden ir ahí escribiendo la persona. Sí, maestro, gracias. Gracias bastante. Gracias, maestro, gracias. Gracias, Qué bonito. gracias. Nos vemos. Felices fiestas patrias. No tomen mucho. No griten mucho. No tomen mucho. No se vayan a quedar afónica, maestra Chelita.